5 saltos de avión. Y bueno, pues es que a mí me gustaban mucho las emociones, ¿verdad? Y quería yo los deportes extremos. Así que yo fui a hacer ese curso, que era uno de los cursos más pesados, más terribles en aquel entonces que tenía el ejército mexicano. Entonces yo, cuando me gradúo, hermanos, y salgo a las corporaciones, estuvimos muchas veces festejando con los superiores, que siempre nos decían: vamos a festejar ya que ustedes han llegado y se han graduado y están aquí con nosotros, pues vamos. Y ahí empezó también mi carrera en el alcoholismo. O sea, hermanos, empecé yo a involucrarme en lo que es el alcohol, después fue en las drogas, en los placeres, y todo ello, hermanos, fue porque dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Y yo incursionaba en esos caminos así. Después yo me vengo para Estados Unidos y sigo en el alcoholismo, sigo tomando, sigo en lo demás, en los placeres y todo ello. Pero hermanos, pues la gente, todos los compañeros me decían: esto es vida, esto es gozarnos, esto es fiesta, esto es diversión y todo aquello. Pero en el corazón mío no era así, hermanos, tanto así. O sea, claro, al andar en esas cosas, pues sí, allí andábamos pues motivados bajo el influjo de todo aquello. Pero muchas veces, hermano, muchas veces terminaba yo en un rincón de la casa o del lugar donde yo estaba llorando. O sea, yo me sentía que no estaba completo. Siempre sentí que me hacía falta algo más, porque yo decía: si esto es todo en la vida, a mí no me satisface, a mí no me llena, yo necesito algo más. Y yo no sabía, hermanos, qué era lo que yo necesitaba, pero se me hacía, hermanos, que eso era poco. O sea, yo decía: he probado esto, he probado lo otro, pero no me satisface. Yo requiero algo más. Y si esto es todo en la vida, pues entonces yo no me satisface. Y hermanos, de esa manera, o sea, en ese sentir y en ese pensar, fue que decidí quitarme la vida. Y lo intenté una vez, lo intenté 2 veces. Para eso me habían hablado del evangelio. Un hermano fue a verme, un pastor, y fue a hablarme del evangelio. Y lo primero que yo le pregunto y le digo: ¿qué estudios tiene usted? Y me dijo: pues yo no terminé la primaria. Y le dije yo: entonces, ¿qué me va a enseñar usted? Porque usted para mí es un ignorante. ¿Y qué me puede usted enseñar? Así que retírese, yo no quiero saber nada. Si usted vuelve a poner un pie aquí, entonces yo no respondo. Yo era muy agresivo. Pero antes de irse, él me dijo: muchacho, yo solamente quiero decirte que Cristo puede cambiar tu vida para bien. Y Él puede hacer algo especial en tu corazón. Hermanos, yo no quise entender, yo no quise recibir eso. Seguí todavía 2 años más en todo aquello, cuando entonces decido comprar una pistola. Y hermanos, con la intención de volarme los sesos. Estando en esa condición, ¿verdad? Porque llegó el momento, entonces yo me embrutecí más en el alcohol y todo ello para supuestamente darme valor. Entonces, cuando yo estaba con la pistola para volarme los sesos, fue cuando, hermanos, yo le dije, yo hablé así, en mi desesperación, en mi angustia. Yo dije: Dios, si tú en verdad existes, como dicen esas gentes, haz algo. Entonces yo le clamé mi desesperación y mi angustia de esa manera. ¿Cuántas veces yo quise dejar el alcohol? ¿Cuántas veces quise dejar lo demás? Y no podía. Yo no tenía la fuerza de voluntad. Además, todo eso crea dependencia. Y yo no podía, no tenía esa fuerza de voluntad. Así que yo me iba al trabajo ya medio tomado. Llegaba al trabajo y comprábamos, nos cooperábamos, había barricas ahí y ponían que diferentes tipos de cerveza, que las Liz, la Budweiser, que la Light, etcétera.
y todo el día era estar tomando. Cuando salíamos del trabajo, el mayordomo y todos nosotros nos íbamos a los dancing clubs allá a seguir tomando. Tal vez dormía yo 2, 3, no sé cuántas horas, y así era mi vida. Pero cuando yo estaba con la pistola para volarme los sesos y le digo a Dios: Dios, si tú en verdad existes como dicen esas personas, haz algo. Aleluya. Siempre he entendido, hermanos, ahora que ya conozco del Señor, que cuando usted le habla así a Dios, Dios hace algo. ¿Cuánto lo creen? Hay un grito, hermanos, que el ser humano puede elevar y Dios a él le toca su corazón. Y ahí sucedió, porque yo caí de rodillas y empecé a llorar. A llorar, a llorar, a llorar. Al otro día, después de esa experiencia, abro la cerveza, saco el 6 o el 6-pack que le dicen aquí, ¿verdad?, del refrigerador. Abro la cerveza para irme tomado al trabajo, como era costumbre. ¿Y qué creen, hermanos? Me dio asco. Prendí el cigarro, me dio asco. Y ese asco pasó un día, pasaron 2 días, 3 días, y seguía sintiendo eso mismo. Pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas. Y entonces yo dije: oh, esto no es casualidad. Entonces, ¿quiere decir que Dios existe? Entonces, ¿quiere decir que hay un poder sobrenatural? Aleluya, porque algo ha pasado. Y entonces yo dije: oh, si Dios es real, si Dios existe, entonces yo lo voy a buscar. Y en el mismo bloque de ahí de la casa, en la misma cuadra de allí de la casa, estaba un templo. Y cuando yo decía: voy a ir a ese templo, algo sobrenatural pasaba. Yo vivía solo en una casa. Algo sobrenatural pasaba porque empezaban a arrastrar las sillas. Veía bultos, oía voces, y yo no me podía bañar con los ojos cerrados porque sentía algo espantosísimo que estaba ahí. Sentí un miedo terrible, así que yo tenía que bañarme con los ojos abiertos. Y cuando yo decía: no voy a ir ya a ese lugar, se acababa todo. Volvía otra vez a decir: voy a ir a la iglesia esa, y lo mismo. Hasta que un día yo se la hice y me fui directo del trabajo a la iglesia. Y ahí, hermanos, el evangelista que estaba predicando, Dios lo usó porque Dios habló directo a mi vida, a mi corazón. ¿Cuántos creen que Dios habla? Y hermanos, antes de que Él hiciera el llamado para que yo pasara a recibir al Señor, yo ya estaba puesto ahí. Y entonces, cuando entrego mi corazón, cuando le digo al Señor: Señor, entra a mi vida, a mi corazón, por primera vez en mi vida, hermanos, pude sentir que algo verdaderamente me estaba satisfaciendo. Algo verdaderamente me estaba llenando. Y ahora estaba llorando ahí, hermanos, ya no de tristeza, ya no de dolor, ya no de frustración. Estaba llorando, hermanos, ahora de felicidad, ahora de gozo. Algo sobrenatural, hermanos, estaba sucediendo ahí en mi vida. Ahí entregué mi corazón, mi vida a mi Señor, hermanos. Y yo dije: esto es precisamente lo que tanto anduve buscando en la vida. Esto es. Oh, aleluya. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Así que, hermanos, ahí puede experimentar aquel gozo, aquella paz, aquella felicidad.
que solo Dios puede dar, hermanos. Aleluya. Y a partir de ahí mi vida fue muy diferente. Bendito sea el Señor. Yo le entregué todo, dije, Señor, sin reservas, aquí estoy. Y a los 6 meses de haberme convertido, ya me daban participación para dar clase en la escuela dominical. Al año, hermanos, de haberme convertido, Dios me llama al ministerio y me dice, vete a México. Y ese fue otro problema, porque pues yo tenía muy buen trabajo, estaba de mantenimiento en un hospital siendo ilegal, pero yo hasta eso le había pedido yo al Señor, porque cuando ya le conocí, yo le dije, Señor, yo quiero un trabajo donde esté bajo aire acondicionado y donde yo pueda buscarte completamente. Amén, hermanos. Yo dije, Señor, ahora que yo te conozco, sé que tú puedes hacerlo. Y vi en el periódico que solicitaban a uno de mantenimiento ahí en ese hospital y fui a aplicar. Aleluya. Me dice el supervisor que estaba ahí, un americano, me enseña un montón de solicitudes y me dice, estas están antes que tú. Pero más sin embargo, hazlo. Haz tu aplicación y ya veremos. Ese era entre semana. Para el día lunes me estaba llamando para que me presentara a trabajar. O sea, me dijo, ven, quiero entrevistarte. Y fui, me entrevistó y dijo, quiero que ya mañana te presentes a trabajar. Y así como yo le había pedido al Señor, hermanos, yo traía las llaves de los cuartos que necesitaban reparación, algunas cosas. Y como me hablaban por el aparato, no tenía problema. Yo dije, cuando me necesiten me hablan. Así que yo me encerraba en el cuarto, llevaba mi Biblia y empezaba a leer mi Biblia. Empezaba a orar y, hermanos, pronto terminé la Biblia desde el final, desde el principio hasta el final. Gloria al Señor. Por eso cuando el Señor me llamó y me dijo, ¿te vas a ir para México? Le dije, no, yo no me voy para México, ni creo que seas tú el que me estás llamando. ¿Verdad? Entonces yo tenía mis 3 carritos, tenía mi motocicleta, tenía mi trabajo. Pues ándele que el Señor me quita el primer carro, el Señor me quita el segundo, me quita el tercero, me quita la moto. Y hermanos, y yo seguía en mi necedad, diciendo no y no y no. Y al último el Señor me estaba quitando la salud. Entonces Dios estaba tratando duro conmigo. Me había quitado todo. Ya nada más comía yo huevo con papas, era lo único que comía. Y estaba allí porque unos jóvenes me habían dado lugar allí en su casa. Pero cada día el Señor me estaba presionando más y más y más. Hasta que un día voy a un templo donde nadie me conocía. Y el pastor que estaba predicando, hermanos, cambia su tema, baja del púlpito y me empieza a señalar. Y me dice, soy yo Jesucristo quien te está llamando, porque no me obedeces. Tú tienes que ir allá. Oh, hermanos, allí el Señor me quebró. Y yo dije, perdóname, Señor. Así que por eso me fui para México, ¿verdad? No sé qué otros medios hubiera usado el Señor si no hubiera hecho caso. Entonces me voy y llego allá a ese lugar donde les digo, hermanos, también esa es otra historia, pues que el Señor, ¿verdad? En mi testimonio Él tiene. No conocí allí, no conocí a nadie. Ahí llego y el Señor, hermanos, se empieza a glorificar. Y pues ya tenemos más de 30 años. Allá el Señor me dio a mi esposa, me dio a mis 3 hijos. Ellos les mandan muchos saludos porque ellos dijeron, a donde quiera que tú llegues, salúdame a los hermanos. Y así que les hago llegar este saludo. Mis hijos son parte del ministerio de la música. Mi esposa es la copastor de la iglesia. Tenemos diáconos, tenemos diaconisas. Porque Dios nos ha estado preparando para otro ministerio, hermanos. Y yo le digo, Señor, ¿cómo es así? Pues sí, hermanos, Dios nos ha llamado también como evangelista, ¿verdad? Y por eso es que andamos por acá, hermanos.
Bueno, después de haberlos saludado y un poquito largo esto, ¿verdad?, que les acabo de comentar, quisiera llevarlos a la palabra bendita del Señor. Amén, hermanos. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Dios bendiga a todos los hermanos. Aquí hay gente, hay jóvenes, hay hermanos que conocí allá en México y que son parte del ministerio de esta iglesia. Me da mucho gusto volverlos a saludar. Es una gran bendición, hermanos, volvernos a encontrar. Agradezco también a Dios por su siervo aquí en este lugar, nuestro hermano pastor, su esposa, su familia, que ellos abrieron su corazón y ellos dijeron: no conocemos al hermano, mas sin embargo le abrimos las puertas, porque es Dios, hermanos, quien mueve todas las cosas. Y así que yo le doy gracias al Señor por ese sentir que Dios pone en la vida de sus siervos. Amén, hermanos. Conocí a mi hermano Ramón, aquí presente, gloria al Señor, que es también de por allá de esos rumbos, ¿verdad? Y le conozco en el Facebook, y Dios me dice: contáctalo, y lo contacto, y el hermano es el medio que Dios usó para que yo estuviera aquí con ustedes en esta hora. Así que Dios bendiga la vida de su siervo, de su esposa y de cada uno de ustedes, hermanos, que estamos aquí para gozarnos en el nombre bendito de nuestro Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer Mateo, ahí el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, también como una cita paralela que vamos a usar para reforzar esto mismo, me gustaría que también fuéramos allá a Cantares, el libro de Cantares, gloria al Señor, y vamos a abrir allá en el capítulo 5, verso 28. Dice así, es capítulo 5, es capítulo 5, verso 2 al verso 8. Dice: yo dormía, pero mi corazón velaba, es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rodean la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Oremos a Dios. Padre bendito, en esta hora, Señor, nos hacemos a un lado, sabiendo que somos seres limitados en todo, mi Padre, y que solo eres tú, mi Señor, el único que puede hacer las cosas como a ti te place.
bendito Jesús. Señor, que tú tomes mis labios, que, oh Dios mío, Señor, abras mi mente, que tú seas, Padre del cielo, hablando al corazón, a la vida de todos los que estamos aquí, mi Dios eterno, porque eres tú, mi Señor, quien mueve nuestras vidas. Oh, gracias, Jesús, por esta iglesia donde aquí se alaba y se glorifica tu precioso y bendito nombre. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Amén. Puede ocupar su lugar, hermanos. Bueno, le decía a mi hermano Santos: hermano, yo traigo la continuación de su enseñanza. Gloria a Dios, mire cómo Dios hace las cosas, ¿verdad? Hoy voy a hablar sobre un tema que se titula la iglesia que Dios desea de nosotros. La iglesia que Dios quiere de ti, porque todos formamos parte de la iglesia. De hecho, la palabra en griego, la palabra eclesia, significa llamados a congregarnos. Amén. Entonces, todos los que conocemos al Señor, pues Dios nos hace esa invitación. Por eso estamos aquí. Somos parte de ello. Pero quiero decirles, hermanos, que hay un modelo que el Señor ha establecido para la verdadera iglesia. O sea, estoy hablando de la verdadera iglesia. Y ese modelo que el Señor ha puesto, lo ha trazado a través de su palabra. Amén, hermanos. Todos sabemos que la iglesia de verdad, Cristo mismo es su fundador. Él es la cabeza. Mire, hermano, yo quiero decirle que allá donde estamos, nosotros, hermano, le nombramos a ese lugar la cuna de la idolatría. O sea, allá está la gente que son de la iglesia popular, pero de hueso colorado. ¿Sí me entienden, verdad? O sea, allá está la crema innata de lo que es la iglesia popular. ¿Usted me entiende cuando le digo lo que es la iglesia popular? O sea, me estoy refiriendo al catolicismo, donde un día también nosotros estuvimos ahí. Y yo tuve la oportunidad de compartirle a un sacerdote de la iglesia católica. Y cuando él, hermanos, platicábamos, se ofendía y se iba enojado, nos friccionábamos. Pero yo le compartía el mensaje de Dios. Y entonces un día yo le dije: oiga, yo le estoy hablando la palabra del Señor, no le estoy hablando de otra religión más, no le estoy hablando de otras cosas, le estoy hablando lo que Dios dice en su palabra. No, pero es que la iglesia de nosotros, dice, está establecida bajo los fundamentos y los cimientos. Nuestro primer papa fue Pedro. Y yo le dije: usted está muy equivocado, discúlpeme que le contradiga. Y si quiere, vamos a las escrituras. La palabra que tenemos aquí como escritura es la palabra de Dios. Y entonces cuando yo le dije, porque él me había dicho: yo conozco un poquito del griego. Y yo dije: gracias a Dios. Entonces por ahí entramos, hermano, y yo le dije lo que acabamos de leer cuando dice aquí el Señor Jesucristo platicando con Pedro, cuando le dice: y tú eres Pedro, ¿verdad? Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando nosotros vamos al griego, entonces eso quiere decir: y tú eres Petros, pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Cuando este hombre empezó a analizar eso, dijo: oye, yo nunca había pensado en esto, pero es cierto, entonces nosotros estamos en un error. Y empezó él a razonar y a llegar a la conclusión, hermanos, que ellos están en un error. Esa fue la primera evidencia. O sea, se empezó a intelectualmente a dar cuenta que estaba en un error, pero todavía no salía de ahí. Ahí seguía.
hasta que Dios, hermanos, empezó a obrar de otra forma, porque este hombre, de tanto que ellos pues están allí consagrando y haciendo sus ceremonias y todo ello, llegó a ser alcohólico. Yo lo tuve que sacar de un centro de rehabilitación de alcohólicos anónimos. Y cuando lo teníamos en la iglesia, estábamos ahí en campaña, le empezaron las hemorragias. Él padecía de esas hemorragias y me dice: llévame de emergencia porque me estoy muriendo. Esto ya no se para, esto es de muerte. Llévame al hospital, por favor. Y dije: no, yo no lo voy a llevar a ningún hospital, porque usted está en el hospital. ¿Cómo? Le digo: sí, aquí Dios lo va a sanar. Y oramos por él, hermanos, y Cristo lo sanó. Por primera vez las hemorragias se le pararon ahí en el instante, y allí entregó su vida, su corazón al Señor. Aleluya. Él anduvo aquí en Estados Unidos, hermanos, predicando su testimonio. Ya falleció, ya está allá en la presencia del Señor, porque ya era un hombre grande de edad. Pero agradecemos al Señor, hermanos, el trabajo que Él nos ha movido a hacer. Y ahí estamos, hermano, nosotros trabajando, ¿verdad? Vemos que entonces la piedra angular, como dice aquí las Sagradas Escrituras, hermano, no son los apóstoles. Los apóstoles son una columna, fueron una columna, pero no la piedra angular, porque la piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Entonces la iglesia de Dios, hermano, la iglesia que Dios quiere de tu vida, de mi vida, hermanos, es aquella que reconoce a Cristo como el fundamento, como la base. Amén, hermanos. Y entonces, gloria al Señor, hermano, nosotros que hemos entendido esto, sabemos que a partir de ahí, nosotros con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a seguir edificándonos, vamos a seguir avanzando, pero a partir del fundamento. Amén, hermanos. Y la iglesia que el Señor quiere y que siempre ha estado en su corazón, en primer lugar, es una iglesia, hermanos, que debe de estar comprometida con la alabanza, con la adoración y con la proclamación de su bendita palabra. Es así como el Señor, antes de irse, definitivamente, hermanos, todavía Él se presenta con sus discípulos y les da los últimos toques, las últimas cosas que ellos deberían de entender, cuando les dice: toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Amén, hermano. Pero entonces la iglesia, hermano, que el Señor está formando en tu vida, ya que le conocemos, ya que hemos llegado al conocimiento de Él, es la iglesia que cree en su papel de ser un verdadero adorador delante del Señor. Sabemos que allá en su trono nuestro Señor tiene adoradores. ¿Cuánto lo creen? Allá hay ángeles, arcángeles, serafines y querubines, que todo el tiempo están adorando, hermanos, a su Señor, porque todo el tiempo ellos ven su grandeza, su poderío, su misericordia, su bondad. Nosotros conocemos al Señor solamente en parte, pero ellos le conocen de una manera más profunda. Ellos saben quién es su Señor y lo adoran todo el tiempo. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Pero, hermano, tú y yo tenemos un papel aquí en la tierra también. Tú y yo tenemos que aprender a ser verdaderos adoradores, hermano.
La iglesia tiene que creer en su papel de ser, hermano, un adorador todos los días de su vida. Ahí en Hechos capítulo 3 verso 1 dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Esto quiere decir, hermano, que no solamente cuando venimos al templo vamos a ser adoradores. Esto quiere decir, hermano, como decía nuestro hermano en su enseñanza, que nosotros tenemos que tener una vida de intimidad con Dios. Allá en nuestra casa, allá en nuestra soledad, allí en nuestra privacidad, tú tienes que doblar tus rodillas, gloria al Señor, y tienes que platicar con Dios. Pero también allí tú tienes que aprender a adorarle, hermano. Tú tienes que abrir tu corazón y tú tienes que empezar un diálogo, empezar una intimidad allí con el Señor, gloria a Dios. Jesús dijo que el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dos cosas muy importantes, hermano. Tú tienes que ser real, verdadero. Tú tienes que llevar una vida, hermano, consagrada al Señor. Tú tienes que apartarte de todo lo demás porque Dios te quiere con exclusividad a ti. Dios no comparte, hermano. Él no permite que nosotros nos relacionemos con alguien más y después con Él. Él nos quiere solamente para Él, hermano. Él no quiere migajas nada más. Entonces, es allí donde tú y yo tenemos un compromiso con el Señor. Y tenemos entonces, hermano, que hacer que esa adoración, escucha bien lo que te estoy diciendo. Tú y yo tenemos que hacer que esa adoración, hermanos, provoque cosas grandes. Amén, hermano. No es nada más hincarnos, no es nada más platicar, no es nada más llorar por el problema o la necesidad que tenemos. Va más allá. O sea, tu corazón, hermano, tiene que sentir la necesidad de expresarle a Dios cosas íntimas, como dos enamorados, como dos personas que se aman, se quieren, ¿verdad? Que no pueden estar sin platicar, sin dejar de verse, sin expresar sus sentimientos. Así entonces es Dios, hermano. Dios quiere que nosotros logremos esa intimidad y que nosotros podamos entrar espiritualmente, hermanos, en esa profundidad donde tú y yo, hermano, con nuestro corazón abierto, con nuestro corazón sincero, con nuestro corazón verdadero, tú le vas a decir a papá: papá, te adoro. Papá, eres lo máximo. Eres algo hermoso, algo precioso, algo lindo para mi vida. Cuánto te quiero, Padre. Cuánto te amo. Cuánto significas para mi vida. Amén, hermanos. Esa es la intimidad. Ahora, cuando tú y yo entramos en esa área, en esa intimidad, hermanos, yo quiero decirte, hermano, como dije hace un momento, cosas sobrenaturales van a empezar a suceder. Amén. Dice la Biblia ahí en Hechos capítulo 4 verso 33: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando hubieron orado, dice en otro pasaje, el lugar donde estaban tembló, se sacudió, se movió el Señor con poder, porque habían estado adorando a su Señor. Entonces cosas maravillosas estaban sucediendo. Amén, hermano. Y cuando tú entras en esa área, bendito sea el Señor,
entonces el resultado es que tú vas a comprometerte con Dios todos los días de tu vida. Todos los días papá espera que sus hijos cada mañana, que sus hijos en cada momento, Él quiere escucharnos. Él quiere entablar esa comunión con nosotros. Él quiere que tú vengas ahí, le expreses y le digas: papá, aquí estoy. Hoy quiero volver a adorarte, porque tengo una necesidad muy grande en mi corazón. Porque tengo ese deseo. Porque quiero, me haces falta, te extraño. Hoy quiero entonces volver a platicar contigo. Y ahí estarás todos los días. Pero yo me pregunto, ¿qué sentirá el Padre cuando hoy no nos presentamos delante de Él? Cuando pasan los días y no nos presentamos delante de Él. Cuando pasan las semanas y no nos presentamos delante de Él. ¿Cómo se sentirá Él? ¿Y cómo estará entonces nuestra vida? Entonces es ahí a donde tenemos la necesidad, hermanos. Porque ¿cuántos queremos enamorarnos de nuestro Padre Celestial? Amén. ¿Cuántos queremos enamorarnos? Y cuando alguien está enamorado, entonces hay una dependencia, hay una necesidad en ese corazón, hermano. Y usted no puede dejar entonces de presentarse delante del Señor, porque usted y yo ya estamos comprometidos con Él. Amén. ¿Cuántos queremos hacerlo? Usted sabe que somos seres emocionales. Nosotros podemos, hermano, abrir nuestro corazón y dejar que la presencia del Señor la llene. ¿No es así? Entonces, hermanos, hay que hacerlo, hay que presentarnos ante el Señor, porque la Biblia dice aquí en nuestro pasaje que usamos, pasaje paralelo, que dice que, hermano, aquí en el verso 2 de nuestro capítulo 5, dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado, es la voz de mi amado que llama. Entonces, hermano, allí estaremos nosotros. Es la amada, o sea, aquí está comparando, porque esta es una, es algo comparativo, hermanos, y está diciendo que la iglesia es la amada y el amado es el Señor. Y entonces la amada es la que habla manifestando que en la ausencia de su Señor, porque el Señor se fue, dejó su Santo Espíritu, en la ausencia de Él, nosotros, hermanos, que somos la novia, entonces nosotros, gloria al Señor, tenemos que entablar esa relación con Dios. Tenemos que estar nosotros con un corazón que debe de estar velando todo el tiempo. Amén. Velando en todo tiempo, gloria al Señor. Entonces aquí vemos, hermano, que esa debe ser la actitud que siempre debemos de tener para con el amado. Estar siempre, hermanos, buscando su presencia. Entonces ese es el compromiso y esa es la iglesia que el Señor quiere de ti y de mí. Pero también, hermanos, como punto número 2, la iglesia que el Señor quiere de cada uno de nosotros es una iglesia que debe de estar comprometida. Hermano, mire, aquí vemos que el Señor, como decía al principio, el Señor quiere, porque esto es lo que está en su corazón, que la iglesia sea una iglesia comprometida para llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Y me serán testigos
en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermano, la iglesia tiene que estar comprometida no solamente con la adoración, sino también con la proclamación del evangelio, hermanos. Dicen amén. Entonces tenemos que entender ese mandato. Es una orden que el Señor nos ha dado y nosotros debemos de mantenernos siempre sirviendo a nuestro Señor, hermanos. Dice la palabra de Dios que aquellos hombres en la iglesia primitiva, ellos predicaban en todas partes. Cuando no lo entendieron, el Señor los esparció, y a donde quiera que llegaban aquellos hermanos, había algo que los caracterizaba, había algo, hermanos, que no dejaban de hacer, y era solamente abrir su boca para proclamar el evangelio del reino de los cielos. Era como una epidemia, hermanos. La gente de aquel entonces decían: ahí vienen o llegaron aquí también los que trastornan todo el mundo. A donde quiera que ellos llegaban, hermano, porque habían entendido su compromiso, iglesia del Señor. La iglesia que Dios quiere de ti y de mí es una iglesia comprometida con llevar el evangelio, hermanos, a donde quiera que Dios nos permita y nos conceda. Y los cristianos de aquel entonces, dice la palabra del Señor, que los hermanos habían constituido ancianos en Siria, en Panfilia, en Perge, en Atalía, en Antioquía, en todas partes donde ellos llegaban, hermanos. Entonces era una iglesia que no cesaba de anunciar, de predicar. No estaban dormidos, estaban comprometidos, estaban preparando. Donde dice aquí en Primera de Tesalonicenses 1:5-8, hermanos, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Dice, hermanos, que había llegado la palabra del Señor, de tal manera que aquellos hombres de Tesalónica se habían convertido, hermanos, porque llegó la palabra con poder. Y entonces hubo manifestaciones sobrenaturales, porque ellos se convirtieron, hermano, al evangelio al recibir la palabra poderosa del Señor. Y después, hermano, ellos habían tenido un cambio en sus vidas, habían dejado los ídolos. Y ahora, hermanos, se habían comprometido también a llevar el evangelio, de tal manera que los apóstoles ya no tenían necesidad de anunciar más el evangelio en esos lugares, porque la iglesia de Tesalónica se había comprometido también. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tenemos que comprometernos, hermano, porque esa es la iglesia que el Señor está buscando en estos últimos tiempos. Aleluya. Tú y yo ya somos salvos, gracias a Dios, pero tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Aleluya. Yo siempre he sido un predicador, hermano. Yo no he estado nada más en las cuatro paredes. Hemos salido a donde quiera que voy, donde quiera que estoy, quien quiera que se sienta conmigo, yo le comparto el evangelio. Y gracias a Dios, de esa humilde iglesia y de este humilde ministerio han salido evangelistas, pastores, músicos, maestros de instituto. Y ahora, hermanos, Dios nos ha abierto las puertas ahí en el hospital, porque es un hospital muy grande, el Hospital General de Uriangato. Y la iglesia prepara lo que se les va a compartir a los familiares de la gente, de los internos, de los pacientes. Y todo el tiempo la iglesia está llevando lo que les va a compartir con un pedazo de pan, con algo de pan.
Mientras un diácono o una diaconisa entramos adentro, hermano, con los pacientes a orar por ellos. Los doctores ya nos conocen. Muchas veces estamos orando por el paciente, le estamos compartiendo el mensaje y ellos van a atender a su paciente, y cuando nos ven allí mejor se van. Porque ellos han visto, hermanos, las sanidades que Dios ha estado llevando a cabo en esos lugares. Casos donde ya estaban desahuciados, donde decían ya no se puede hacer nada más, el Señor los ha levantado. Bendito sea Dios. Pero hermanos, hace más de 30 años el Señor me dio un llamado para el evangelismo como evangelista. Y yo he estado esperando, porque el Señor me ha dicho: no corras, espera mi tiempo. Porque si tú corres, entonces hay peligro. Y he estado esperando el tiempo, hermanos, toda la vida. Y Dios siempre ha estado hablando. Y yo le decía: Señor, cuando ya tú me vas a llamar, cuando ya vaya con bastón o cuando ya no pueda caminar. Y me decía el Señor: no te preocupes. Moisés tenía 80 años cuando yo lo llamé. Gloria a Dios. Acabamos de estar en la nación de Haití, con los hermanos de Haití, donde hay tanta necesidad, hermanos, que yo me ponía a llorar ahí. Y yo decía: ¿cómo es posible? A veces nosotros nos quejamos porque carecemos de muchas cosas, pero al ver cómo está la gente de Haití, hermanos, oh, hermano, es algo terrible. Y yo, perdóneme por lo que voy a decir, perdóneme, hermanos, pero andando ahí en esos lugares, yo dije: casi esto lo puedo comparar como si estuviera en el infierno, con un calor espantosísimo, las calles llenas de basura, montones de basura, las calles con agua encharcada de mucho tiempo, con una pestilencia terrible. Allá se carece de todo, hermanos, de todo. Yo tenía que bañarme con una cubetita así chiquita, cuando está uno acostumbrado a bañarse con mucha agua y todo, ¿verdad? Pues yo tenía que racionarme la cubetita de agua, sin luz eléctrica, sin agua, todo es racionado. Hermanos, y yo le dije a los hermanos: yo no tengo dinero, hermanos. Yo vengo costeando mis propios gastos, mis propias necesidades. Pero si un día Dios me bendice, hermanos, yo les voy a mandar una ofrenda. Y bueno, hermanos, el Señor sabe todas las cosas. Para el mes de noviembre, el Señor me está mandando a África. Tengo como 30 pastores en Uganda, África. De repente, así como aparecieron en el Facebook los hermanos haitianos, que yo no los conocía, aparecieron como 30 hermanos. Tan solo el día de ayer me aparecieron como 10 o más. Pero todos de Uganda y Uganda y Uganda, allá al África. Y hermano, lo queremos aquí, queremos que esté aquí con nosotros. Pero ¿por qué yo? ¿Quién soy yo? Pero entonces vengo, hermanos, a lo que el Señor ha hablado en mi vida. Cuando a través de hermanos que no me conocían, el Señor me decía: irás a lugares donde ni siquiera te has imaginado que vas a ir. Y usted sabe, hermanos, yo camino por fe, soy un predicador que siempre he aprendido a vivir por fe. Los hermanos que me conocen, con esto le digo todo para no hacer muy largo esto, hermanos. Cuando yo me iba a casar, ¿verdad? Porque el Señor me había confirmado,
Entonces tenía ya 4 años y fracción de novio con la que es ahora mi esposa. Pero en el Señor habíamos puesto ya una fecha. Y habíamos manejado una fecha. Y cuando se iba a llegar esa fecha, 2 semanas antes, me pregunta mi novia y me dice: ¿ya tienes el vestido? Le digo: no. Y el traje tampoco. Y la comida, nada. Y el salón, nada. Entonces, para ese entonces yo vivía en un garajito donde allá hacía los cultos, y mi cama, hermanos, por 3 años y medio habían sido las bancas. Entonces yo juntaba las bancas para que no me cayera, y todos me decían: ¿pero qué le vas a ofrecer a tu esposa aparte de las bancas? No tengo nada. Y mi esposa me dice: ¿ya tienes esto? ¿Ya tienes lo otro? No, nada, nada. ¿Te estás burlando de mí? Si no tienes nada, entonces ¿cómo estás pensando en casarte? ¿Cómo le vas a hacer? Yo le dije: no es mi problema. El problema es de aquel que me ha llamado. Y a partir de esas 2 semanas, el Señor empezó a suplir todo. Me dio lo del vestido, me dio, hermanos, lo de la casa donde viví 3 años y medio. Me empezó a dar todo. Al último, lo único que me faltaban eran unos zapatos, porque los que traían un agujero. Cada uno traía un agujero. Y yo dije: bueno, me voy a hincar, pero no me hinco así muy bien para que no se note. Pero para amanecer, hermanos, ya para amanecer llega un hermano a tocarme y me dice: hermano, ¿ya tiene todo? Le digo: gracias a Dios, ya tengo todo. Ah, bueno, qué bueno, hermano. Y se iba. Me dice: por cierto, hermano, que me regalaron 2 pares de zapatos, dijo, y no me quedaron, pero a usted le van a quedar 2 pares. Le digo: hermano, porque así hemos vivido. Nosotros somos predicadores que vivimos por fe. Y entonces cuando el Señor me dijo Haití, yo dije: ¿cómo voy a ir a Haití? ¿Espero ofrenda de ellos? No. Ellos esperan que yo les lleve algo. Y resultan los hermanos del África. ¿Espero yo ofrenda de ellos? No, hermanos, ellos esperan de mí. Y para el año que viene, hermano, porque ya tengo un montón también de hindúes, pakistaníes esperándome en la India. Hermanos, tenemos que entender que aquel que nos llamó es el Todopoderoso. Le digo algo, hermanos, le digo algo. Yo tengo el llamado, como usted también lo tiene, todos lo tenemos, desde antes de nacer. Cuando mi padre me llevaba al campo para que pastoreara a los animales, yo ponía esas florecitas que son como enredaderas, hermano, pero que son como trompetas de colores. Le estoy hablando de un niño de 4 o 5 años de edad. Y se las ponía, hermanos, a los hormigueros. Y en mi mente de niño, hermanos, ya no eran hormigas, era gente. Y yo les empezaba a hablar, hermano, de amor. Yo no sé qué les diría, no sé, pero terminaba llorando. Las hormigas en mi mente de niño era gente que les hablaba de mucho amor, hermanos, y terminaba llorando. El llamado lo tenemos del Señor desde antes de nacer. Mis amados, es un llamado eterno. No estamos aquí por casualidad. Llego de Haití, hermano, porque un hermano me había invitado allá a Miami, Florida, pero se desaparece y nunca más lo vuelvo a contactar. Y yo digo: ¿qué hago aquí, Señor? Pero de repente allí Dios puso a la persona, un inconverso, un cubano que siempre está viajando de Puerto Príncipe a Tampa, Florida. Siempre.
Pero esa vez le dijo a su esposa: sácame los boletos del avión porque ya me voy. Y la esposa le dice: ¿a dónde dices que vas a llegar? A Tampa, Florida. No, tus boletos están para Miami. ¿Y yo qué voy a hacer a Miami?, dice él. Pues yo no sé, pero tus boletos están para Miami. Y ahí estaba ese hombre, hermanos, en la central camionera. No tenía más dinero, pero ahí nos conocimos porque ese fue el medio que Dios usó, a un inconverso. Y me dice el inconverso: mire, yo lo invito a mi casa. Yo soy una persona sola, estoy en mi departamento, yo estoy jubilado. Lo invito a mi casa para que usted allí se mueva y haga lo que quiera y disponga de mi casa como si fuera su casa de usted. Porque Dios quería que estuviera aquí con ustedes. Amén, hermano. Aparece mi hermano, aparece el siervo de Dios, aparecen todos ustedes. Oh, hermano, esto no es casualidad. Nada es casualidad para el Señor. Y hoy en la mañana el Señor me dice: exponle la necesidad a la iglesia. ¿Cuál necesidad? Que voy a ir a África y que yo estoy esperando, porque Dios me dijo una ocasión, me dijo: voy a poner todos los medios, voy a abrir puertas y voy a hacer grandes cosas. Y hermanos, si usted quiere unirse, yo ya hablé con el siervo de Dios, usted quiere unirse a este equipo que el Señor está levantando, hermanos, porque allá vamos a hacer, y Dios lo dijo, voy a hacer grandes cosas. Esos 30 pastores que son de distintos lugares, vamos a estar en un lugar donde vamos a estar haciendo, hermanos, que el evangelio se comparta a las almas perdidas. Por muchos años dejé abandonado el inglés que yo había aprendido, y ahora últimamente estoy duro y duro con el inglés, duro y duro, porque allá yo voy a predicar en inglés. Y no solo eso, hermanos, el Señor me dijo: tienes que aprender el francés. Y los hermanos haitianos hablan francés. Claro, es el criol, ¿verdad? Pero es una mezcla. Oiga, hermano, yo estoy asustado. Yo digo: Señor, ¿cómo es así? Pues así es. Por cuestión de tiempo, hermanos, iba a tocar otros puntos muy importantes en lo que es el tema de la iglesia que Dios quiere, como es la unidad. Lo tocaba mi hermano, la unidad que Dios quiere en el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Estamos viviendo los últimos tiempos, mi amado. Es por eso que Dios nos está llamando. Y por último, la iglesia que Dios quiere, hermanos, es la iglesia que está esperando al Señor. En cualquier momento Él viene. Bendito sea Dios. La voz del esposo ya se escucha. 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Pero las prudentes estaban con el aceite, esperando al Señor. Las insensatas se habían descuidado en su vida espiritual. Ya no esperaban al Señor, hermanos, comprometidas con el mundo, con el materialismo y con todo lo que está afectando. Pero la iglesia, hermanos, que entiende las cosas del Señor, es aquella que está esperando, hermanos, la venida de papá. Y hace poquito el Señor me daba un mensaje de lo que es la fiesta, la fiesta sin igual que Dios tiene preparado en el reino de los cielos para sus hijos. No va a haber en el universo, ni en todo el tiempo de la eternidad, no va a haber otra fiesta, hermanos, tan maravillosa como es la que el Señor ha ido a preparar para usted y para mí. Yo digo, sí, hermano, si el Señor en 6 días hizo toda la belleza que hay, ha hecho tantas cosas tan maravillosas donde ni siquiera los científicos han podido descubrir, hermano, en este mundo
cosas que todavía son secretas, que todavía no han sido descubiertas. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo serán las cosas que papá ha ido a preparar? Si tiene 2000 años, hermano, 2000 años que las está preparando para usted y para mí. ¿Con cuántas cosas nos iremos a topar? Tan solo el viaje que vamos a hacer cuando usted y yo seamos, hermano, arrebatados de esta tierra. ¿Se ha puesto usted a pensar, hermano, qué maravilloso será cuando su cuerpo y mi cuerpo sea transformado en un abrir y cerrar de ojos? Cuando el Señor esté allá con la multitud de ángeles y de arcángeles y serafines y querubines ahí, y el Señor nos dé la recibida ahí en el cielo, hermanos. Y cuando usted y yo estemos atravesando el universo para llegar al tercer cielo, mi amado, Dios ha preparado cosas maravillosas para usted y para mí, que van a ser eternas, créalo, eternas. Eternas, hermano. Cuando usted llegue a comprender esto, ay, Samantha Masira, usted va a ver que lo que hay aquí en el mundo, hermano, es nada. A veces estamos tan aferrados, tan comprometidos, mi amado, con las cosas que hay aquí en el mundo, y que muchas veces, hermano, puede ponernos en peligro para perder la oportunidad de irnos, hermano, en ese viaje maravilloso. Por favor, hermanos, iglesia del Señor, tenemos que despertar. Tenemos que levantarnos, hermano. No sea que pase como dice que hermano, el amado llegó y no estaba preparado, tocó y no se le pudo abrir la puerta. Cuando abrieron la puerta, el amado ya se había ido. Hermano, a este mundo le espera cosas terribles y espantosas, le espera un dolor, un sufrimiento espantosísimo. Cuando el Señor se vaya con su iglesia, se va el Espíritu Santo. Hoy usted y yo tenemos una prueba, tenemos problemas, clamamos y el Espíritu Santo nos fortalece, nos ayuda. Pero cuando la iglesia se vaya y el Espíritu Santo se vaya, la iglesia va a querer, los que se quedaron, la gente, la humanidad, va a querer clamar, va a querer suplicar, pero ya el Espíritu Santo no va a estar. Él ya no va a poder fortalecer, Él ya no va a poder hacer nada. Pero entonces aparece Satanás y aparecen todos los demonios para torturar a la gente que se ha quedado, para torturar a aquellos, hermano, que estén en este mundo. Y va a ser el principio de la gran tribulación. Dice la Biblia, cual nunca ha habido desde que ha existido gente, ni habrá jamás. El esposo se había ido, la novia no estaba preparada. Dios quiere una iglesia ferviente en el Espíritu, porque el Señor dice que a los tibios los vomitará de su boca. Si hay algo que Dios aborrece, es una condición de tibieza, medio cristiano, medio mundano. Un término medio, Dios no lo quiere. Mis amados, levantémonos. Amén. Si usted quiere ser parte de este proyecto que es de Dios, hermanos, y usted puede ayudarme con alguna ofrenda de amor, o usted quiere, si usted no viene preparado el día de mañana, usted puede hacerlo. Yo le voy a dejar una tarjetita, hermanos, donde usted puede mandar esa ayuda para que podamos estar en África en el mes de noviembre. Dios les bendiga, hermanos. Yo dejo el lugar con el siervo del Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie y damos gracias al Señor? El tiempo no nos ha permitido. Si alguien viene enfermo o trae algún problema, alguna necesidad, o si alguien, mire, le voy a decir una cosa, hermano. Muchas veces la iglesia
tiene esa sinceridad de servirle al Señor, pero hay algo que le está impidiendo. Hay una atadura que no le deja, que no le permite. Quizás será una raíz de amargura, quizás será odio, quizás será egoísmo, quizás será indiferencia. No, yo no sé. Pero en esta hora, hermanos, Dios puede obrar en su vida. Si usted, hermano, quiere servirle al Señor, no ha podido porque hay algo que le estorba, véngase, hermano. Aun si hubiera pecado en su vida, aun si hubiera, hermanos, alguna debilidad, usted quiere servirle al Señor, no puede, porque está atado a algo que no lo deja. Y usted quiere servirle al Señor con todo su corazón, pero no puede. Hay hábitos, hay costumbres muy arraigados ahí en su corazón. En esta hora yo le invito, hermanos, para que usted dé ese paso de fe y pase aquí y haga una línea. Viene enfermo, viene con necesidad, sea cual sea el problema que usted traiga. Usted necesita la unción, el fuego, el poder de Dios. Pásese para acá. Gloria a Dios. Y vamos a orar. El Señor lo va a hacer. ¿Lo cree usted, hermanos? Bendito sea Dios, aleluya. Dios va a estar obrando. Oh Espíritu Santo, en esta hora, Señor. Oh bendito Jesús, Señor, atamos toda potestad, todo principado, todo gobernador, toda hueste espiritual de maldad. Y Padre bendito, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, sea moviéndose. Pásese. Si hay alguien que no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, en esta